Hemos llegado al municipio de San Bernardo, Cundinamarca, a hablar de presupuesto público. Este es un municipio que cuenta con 10.760 habitantes y un presupuesto anual de ingresos corrientes inferior a 20.000 millones, por lo que está ubicado en sexta categoría, según la Ley 617 del año 2000. Nos recibirá el señor alcalde municipal, doctor Libardo Morales, y la tesorera general, doctora Blanca Roa. Compañeros, les cuento que estamos en este momento acompañados por el señor alcalde del municipio de San Bernardo, el doctor Libardo Morales, una persona con muchísima experiencia en el sector público, con muchísima experiencia en el municipio. Ha llevado las riendas de este municipio durante 4 administraciones contando esta. Alcalde, teniendo en cuenta su experiencia en el cargo, su experiencia con las comunidades, nos gustaría saber, su merced, cómo proyecta el presupuesto público para el año 2025. Muy buenos días a ustedes, queridos estudiantes profesionales de la Universidad de la ESAP, que están aquí en nuestro municipio hoy haciendo unos estudios muy especiales. Qué importante es cuando en este modo de sus funciones como administradores públicos se rigen y se desplazan a cada uno de los municipios a investigar cómo es la procedencia prácticamente del presupuesto de cada uno de nosotros. Pues como bien lo sabe usted y también con experiencia, querido Miguel, el presupuesto pues hay que prácticamente dedicarlo a cada uno de sus rubros específicos, pero lo más importante es de que se tengan en cuenta todos los sectores. Cuando uno tiene en cuenta todos los sectores, pues esa es la manera de uno interactuar con toda la comunidad de nuestro municipio, más aún con la parte rural, donde se encuentran más prioridades y mucho más necesidades álgidas para superarlas y para trabajarlas muy de la mano con los concejales, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, pero específicamente con la comunidad. Alcalde, su merced, el año pasado recorrió todo el municipio, se dio cuenta de las necesidades tan importantes. Usted más que nadie conoce a toda su gente y hizo un plan de gobierno que hoy por hoy es un plan de desarrollo. ¿Cuáles son las prioridades que su merced tiene dentro del presupuesto para cumplir ese plan de desarrollo? Mire, no únicamente lo recorrimos en campaña, ahorita como electo también recorremos el municipio día a día y sinceramente pues prioridades son muchas, pero la prioridad más álgida que tiene la parte rural y nuestro municipio es el problema de las vías, de la malla vial terciaria, igualmente que lo de agua potable y saneamiento básico. Yo siempre he dicho, nosotros y hemos plasmado dentro de nuestros 6 ejes que están plasmados el plan de desarrollo y el plan de gobierno, que los 3 proyectos prioritarios para nuestro municipio y creo que para todas las comunidades siempre tienen que ser las vías, la educación y la salud, que es lo más importante. Desde luego, sin desconocer los otros programas que se tienen que desarrollar, todo lo que es prácticamente la inversión social de lo que son todas las necesidades en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, que es lo que más se requiere para que nuestros habitantes se sientan protegidos y se sientan que participan en el presupuesto de nuestro municipio. Alcalde, y para terminar, sabemos que los presupuestos se alimentan o se financian con SGP, con el Sistema General de Regalías, también con el desahorro de pronto de FONPEP, pero además de estos recursos, su merced, ¿qué gestión, cómo hace su merced, digamos coloquialmente, para conseguir la plática, para traer plática para el municipio? Mire, yo siempre he dicho que ser electo un alcalde es un privilegio grandísimo porque la comunidad deposita la confianza en uno y gracias a lo que usted decía iniciando esta entrevista, tenemos ya el honor de dirigir a nuestro municipio por cuarta vez, porque hemos hecho las cosas de la mejor manera, pues digamos que excelente no, pero lo hemos hecho de la mejor manera, primero que todo con la participación y segundo, que hemos hecho una gestión a nivel departamental y nacional muy excelente, muy buena, incluso ahorita ya nos encontramos radicando proyectos a nivel del gobierno nacional para mirar cómo captamos recursos. Hemos estado ya trabajando muy de la mano directamente con el DPS, con el INVIAS, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio del Interior. Ya tenemos aproximadamente de 4 a 5 ministerios en la cual estamos trabajando para que logremos que, si Dios nos lo permite, en el próximo año canalicemos algunos recursos muy importantes para nuestro municipio, pero lo más importante que es tener los amigos en la parte del gobierno nacional y departamental para que ellos nos ayuden a canalizar bastantes recursos para que saquemos adelante muchas necesidades básicas e insatisfechas de nuestro municipio.
Queridos compañeros del módulo Presupuesto Público, querido profesor, estamos hoy en el bello municipio de San Bernardo, Cundinamarca, en el recinto del Consejo Municipal. A mi izquierda nos acompaña la doctora Blanca Inés Roa. Ella es la tesorera municipal, administradora de empresas, con quien hoy, con mi compañero Cristian Fabián, queremos tener más que una entrevista. Esto es una charla. Es una charla en la cual Somerset nos cuente detalles del presupuesto municipal del municipio, cómo se hace, cómo se formula, cómo se evalúa, etcétera, con la intención precisamente de que podamos saber cuáles son los menesteres y cómo se trabaja en el sector público. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días Miguel, buenos días Cristian, bienvenidos aquí al municipio de San Bernardo. Y casualidad, justamente en este momento se está pasando por esa etapa de la formulación del presupuesto 2025, para la vigencia 2025, para ser radicado aquí precisamente en la corporación, en el Consejo Municipal. Entonces, pues es un proceso un poquito, digamos que no es difícil, pero sí muy dispendioso. Como que exactamente quieres como enfatizar o como llegar a una pregunta o como dice su merced, no van a hacer un cuestionario, sino es como sacar algunas conclusiones. Pues, comencemos hablando qué es presupuesto público. Para nosotros es, digamos, un término familiar, estamos en lo público, estamos estudiando administración pública, pero para alguien del común, para un presidente de la Junta, ¿cómo le explicaría su merced qué es presupuesto público? Sí, exactamente, presupuesto. Cada uno de nosotros, de nuestro ámbito personal, manejamos un presupuesto. Tenemos unos ingresos, pero también tenemos unos gastos. Entonces, es eso. Si yo soy una persona, de hecho, del común, yo sé cuánto me va a llegar mensualmente por algún tipo de concepto de ingresos y sé que basados en esos ingresos, así también tengo que proyectar mis gastos. Entonces, ¿qué pasa con la parte pública? Tenemos unos ingresos que vienen de diferentes fuentes de financiación, que ya más adelante vamos a mirar ese tema de las fuentes de financiación. Pero el presupuesto público es en sí, es el instrumento principal de la gestión pública de cualquier mandatario, llámese alcaldes, llámense gobernadores, llámense, alguna persona que esté al frente de una entidad pública, ya sea descentralizada o totalmente en sector público. Es el instrumento principal que le permite adelantar la gestión y le permite prestar a la comunidad un bien, un servicio, ¿a través de qué? De unos recursos que como decimos, se presupuestan, se presumen, van a llegar durante un determinado tiempo, que en este caso es una anualidad que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Esos ingresos se proyectan. ¿Y qué se hacen con esos ingresos? A su vez también se llevan a un presupuesto de gastos. Entonces tenemos que los gastos se fraccionan en tres partes, que son gastos de funcionamiento, servicio a la deuda y gastos de inversión. Entonces, es la presunción de unos ingresos que se van a recibir por diferentes fuentes, pero a su vez que toca llevarlos también a un gasto que tiene que ser racionalizado, que tiene que ser muy medido para no pasarnos, porque no se puede dar, a veces en la parte personal uno sí gasta más de lo que recibe, pero en la parte pública no se puede gastar más de lo que se va a recibir. Doc, ahí yo quería hacer una pregunta, se me viene a la mente, ¿qué pasa cuando el recaudo es superior al esperado, al proyectado, o en muchos de los casos que pasan en este tipo de municipios de quinta y sexta categoría, el recaudo suele bajar? Esto le descuadra a uno la caja, como dice normalmente. En esos casos, vamos en la primera parte, lo que su merced decía. Hay algunos rubros, cada rubro tiene un concepto, por ejemplo, vamos a impuesto predial, ¿cierto? Que es el ingreso más representativo para estos municipios de sexta categoría, es que se presume vamos a recaudar 600 millones para el año. Y resulta que nos fue bien y al terminar el periodo fiscal se recaudaron, o antes de que termine el periodo fiscal, ya se recaudaron 700 millones, ya tenemos un superávit de 100 millones, ¿cierto? Entonces, estos recursos se adicionan nuevamente al presupuesto como un superávit. O al cierre de la vigencia, se hace el ejercicio, se hace el cierre presupuestal,
se hace el ejercicio de los ingresos que teníamos proyectados versus a los que realmente se recaudaron y nos puede dar o déficit o nos puede dar superávit. Cuando es superávit, se incorporan al presupuesto de la vigencia siguiente y se llaman recursos del balance. Y se ejecutan, obviamente, en inversión. Esos recursos de superávit, que se llaman recursos del balance, solamente se pueden llevar al sector inversión. Pero cuando pasa lo que su merced está diciendo, que se recauda menos de lo esperado, pues se tienen, obviamente, problemas financieros. Eso hace que no se pueda llevar la ejecución de los gastos como se tenía previsto. Sucede mucho es con los recursos propios del municipio, porque lo que son transferencias son cifras que son asignadas y que ya sabemos que con eso contamos, pero sobre todo se da es con los recursos propios del municipio. Sí se ve afectado las finanzas del municipio cuando no se recauda lo que realmente se esperaba. Tesorera, cuando deciden comenzar a proyectar el presupuesto del año 2025, el alcalde dice, señora tesorera, sírvase comenzar a elaborar este presupuesto, su merced, ¿a qué normatividad acude? ¿Cuáles son? Bueno, sabemos que hay un régimen nacional, una ley orgánica del presupuesto, pero particularmente en el municipio hay algún acuerdo, el CONFIS, etcétera. ¿Qué nos puede explicar? Sí, lo que usted está diciendo, hay muchísima normatividad al respecto de tema presupuestal. Pues lo primero que uno se acuerda y que lo trae a la mente es el decreto 111 del 96, que es la ley orgánica de presupuesto. Es en sí, es la que manda, es como, por decirlo así, la Biblia en presupuesto. Pero la norma a nivel municipio está el acuerdo municipal por medio del cual fue aprobado el plan de desarrollo. Basados en ese plan de desarrollo es que se plasma el presupuesto de inversión para la siguiente vigencia. A nivel municipio también, pues está el CONFIS, que es el Comité de Política Fiscal al interior del municipio y que es un requisito para presentar el presupuesto, es hacer reunión, llevar a cabo esa reunión del CONFIS para tocar temas. Ese CONFIS lo conforma el alcalde, obviamente yo como tesorera, el secretario de planeación y el resto de jefes de despacho. Entonces, a raíz de eso, pues ellos exponen sus inquietudes basadas en el plan de desarrollo y ahí es donde primeramente se aprueba el borrador del proyecto de acuerdo que se tiene que traer acá. Existe pues muchísima normatividad, ustedes como estudiantes saben que está la ley 617 del 2000, que es la que nos habla de la racionalización del gasto público, la ley 819 del 2003, que es todo el tema de normas orgánicas en materia presupuestal, esa es una ley de responsabilidad fiscal, la ley 715 del 2000, que es la distribución de los recursos del Sistema General de Participación, es la que nos regula eso. Está la ley 1757 del 2015, que es la que nos permite, es una herramienta de promoción y protección del derecho y la participación democrática. Y está también la ley 1551 del 2012, que es la que nos dice que se tiene que hacer los presupuestos participativos. De normatividad, pues hay bastantes, seguramente se nos escapan muchas, pero digamos a nivel municipio, entonces vuelvo y digo, está el plan de desarrollo, está el estatuto presupuestal del municipio, perdóname, ese también es muy, muy importante, que es la ley orgánica de presupuesto que rige para el municipio, es un acuerdo municipal, está el CONFIS y está el plan de desarrollo. Bueno, dentro del sistema presupuestal, que está precisamente el presupuesto municipal, también nos habla de otros dos insumos que considero, su merced me dirá, si son importantes a la hora de elaborar el presupuesto. El marco fiscal de mediano plazo. Este marco fiscal se elabora de 3 a 5 años. ¿Cómo funciona ahorita la dinámica con los cambios de administraciones? Bueno, pues cuando nosotros recibimos a comienzos de año, pues obviamente recibimos un presupuesto que había sido elaborado por la administración anterior, aprobado aquí también por un consejo anterior y con un marco fiscal que también nos dejaron, pues sencillamente cuando ya se aprobó aquí al interior del consejo el plan de desarrollo, lo que se hizo fue la armonización y se armonizó todo. Entonces se armonizó presupuesto, marco fiscal. Ya ahorita en el ejercicio que estamos haciendo por estos días, entonces se tiene que elaborar un nuevo marco fiscal de mediano plazo proyectado a 10 años, es un escenario financiero
que nos permite, como su nombre lo dice, llevar esos ingresos proyectados a 10 años e igualmente unos gastos también proyectados a 10 años, basados en un histórico presupuestal. Se toman las ejecuciones presupuestales, pues se recomienda que se tenga en cuenta como los últimos 5 años o a veces los últimos 3 años de cómo ha sido el comportamiento de esos ingresos y esos gastos, y basados en eso se plantea el marco fiscal de mediano plazo. Es uno de los requisitos para radicar acá el presupuesto ante el Consejo. Secretaria, yo quería hablar sobre esos ciclos. Sabemos que la Tesorería, Secretaría de Hacienda es una oficina que nunca para y ustedes están constantemente realizando la estructura del presupuesto para cada año. Y en este caso yo quería saber desde dónde y cuándo ustedes comienzan a proyectar ese presupuesto y más o menos qué camino lleva el presupuesto hasta su aprobación. Ok, bueno, lo primero, pues vuelvo y repito, es el plan de desarrollo. Esa es, digamos, que es la base para nosotros formular el presupuesto de la siguiente vigencia. También se tienen en cuenta el marco fiscal de mediano plazo, como lo dije. Pero entonces, ¿cómo es el proceso? Nos reunimos con cada uno de los jefes de dependencia, que ellos son los que tienen a su cargo las responsabilidades de unas metas que fueron aprobadas en el plan de desarrollo. Ellos tienen súper claro cuáles son sus metas que quedaron programadas, en este caso para el año 2025, y dentro del plan plurianual de inversiones quedaron también plasmados los recursos que van a necesitar para desarrollar esos proyectos, esas metas. Y luego ellos, trabajando a la par con Tesorería, comenzamos a tener en cuenta eso, basados también en ¿qué? En un catálogo presupuestal, que ahora es el CUIPO, que es el catálogo presupuestal que rige para todo el territorio de Colombia. Entonces, basados en esos rubros presupuestales, como lo digo con sus nombres, está el CUIPO. Teniendo en cuenta esas metas del plan de desarrollo, comenzamos a plasmar esos recursos y acomodarlos, por decir así, en esos rubros, en ese plan presupuestal que ya existe, dando cumplimiento a esas metas plasmadas. Eso en cuanto a inversión, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los ingresos que vamos a recibir. Entonces te pongo un ejemplo, para educación. Entonces quedó que en el año 2025 van a arreglar la escuela, aquí las escuelas urbanas, ¿cierto? ¿Cuánto recurso quedó ahí en esa meta? Entonces, no, que se proyectaron 25 millones. Entonces, ya llevamos a un rubro que se llama Servicios de la Construcción, ¿cierto? Se llama así el rubro. Lo llevamos con la fuente de financiación, educación, se le coloca el valor. ¿Y de dónde vamos descontando ese valor? De lo que vamos a recibir a través de los documentos COMPES, de la distribución del Sistema General de Participación de los recursos asignados para educación. Entonces, si vamos a recibir 170 millones, bueno, ya tenemos 25 que van destinados. Así sucesivamente se va distribuyendo, para el ejemplo, en este caso, el recurso de educación al presupuesto de gastos. Y así se hace con cada uno de los sectores basados en esas metas, en cuanto al presupuesto de inversión. En cuanto al presupuesto de funcionamiento, se tiene una nómina, que ya viene, y los gastos de personal es lo primero que se proyecta. Se le hace una proyección de incremento, todavía no sabemos cuánto es. Entonces se proyecta, para ejemplo, aquí en San Bernardo lo dejamos con un incremento del 12%, y se proyecta la nómina con todos los funcionarios. Entonces se lleva de una vez a los rubros de gastos. Siguen otros gastos, como son por ejemplo, los servicios, mantener la administración, todos los servicios de energía, servicios de luz, servicios de agua, papelería, cafetería, combustible, mantenimiento de vehículos, estoy hablando de funcionamiento, ¿cierto? Entonces, todos esos gastos se plasman ahí. Y eso se financian con recursos propios del municipio, con los ingresos que se piensan percibir por el tema de impuestos y todo eso. Luego sigue el servicio a la deuda. Tenemos aquí, el municipio tiene un empréstito que dejó la administración anterior. Entonces se proyecta el abono a capital, dependiendo de las cuotas que tengan pactadas, se tienen pactadas con la entidad financiera, y los intereses se proyecta ese valor. Y así es como también se tiene en cuenta, obviamente, las asignaciones que se tienen que dejar para el presupuesto de la personería y para el presupuesto del consejo, dando cumplimiento a la ley 715, a la ley 617 del 2000, cuántos salarios mínimos que se asignan a la personería, cuánto es el presupuesto del consejo, también se tiene en cuenta esos valores. Y así se va conformando ese presupuesto.
Hasta que llegue a la aprobación. Hasta que llegue, ya se consolida ese documento, ya tiene la aprobación del CONFIS, que es el a nivel municipio, teniendo en cuenta, obviamente, ya dije, el plan de desarrollo, el plan financiero, el plan indicativo, el plan plurianual de inversiones, todos esos son insumos necesarios para elaborar el presupuesto, el marco fiscal de mediano plazo, que también es totalmente importante, y el POAI, el plan operativo anual de inversiones, que también lo hace planeación. Basado en eso, se consolidan esas cifras en el presupuesto, se saca el documento. El presupuesto también tiene una parte normativa, que son todas las disposiciones generales, ¿cierto? Y se trae aquí ya, se presenta, tenemos, pues por normatividad, tenemos hasta el 31 de octubre para radicarlo acá. Una vez se radica. ¿Cuál es el valor proyectado para el año 2025? Pues aún no hemos consolidado, menos. no se ha llegado, pero sí se llega a una cifra de unos 16.000 millones. Obviamente con los recursos también sin situación de fondos, con los que se manejan con el tema del Fondo Local de Salud, que eso hace que suba el presupuesto, pero realmente, pues digamos que propios del municipio, no, o sea, son municipios de escasos recursos, esa es una de las dificultades que se tienen. Entonces el Fondo Local de Salud, DITU, está por ahí en unos 7.000 millones, y casi que la mitad, mejor dicho. Nosotros pues sabemos obviamente que, como su merced lo ha dicho, las fuentes de financiación, el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías principalmente, los impuestos del municipio, ICA, etcétera. En San Bernardo tenemos la fortuna que tenemos un alcalde con experiencia, un alcalde proactivo además. Y hablábamos con él hace poco, nos decía que él está ya buscando, gestionando recursos en los ministerios, con la gobernación. Bueno, él se mueve y sabe cómo hace su tarea. Esos recursos que él consigue, supongamos que él en este momento firma un convenio para ejecutar proyectos de placahuellas o proyectos de agricultura en el municipio por 1.000 millones de pesos. Esos 1.000 millones de pesos, su merced, ¿a dónde los lleva? ¿A dónde los incorpora? Si llegaron en este momento, sí. En ese momento sí es para placahuellas, por el sector transporte, el sector vías. Usted los incorpora ahí sin ningún inconveniente. Claro. Pero no hacen parte del presupuesto, o sea... Sí, obviamente que van sumando, van llegando más recursos al presupuesto, que son las cofinanciaciones, en este caso sería el orden departamental. Claro que sí. Es decir, que el presupuesto es algo dinámico y no solamente es un rubro desde cuando se aprueba el presupuesto, sino que en el año puede ir cambiando. Claro que sí, o sea, se parte con un presupuesto inicial, que es el que presentamos acá, que aquí los honorables concejales lo estudian, ellos también hacen sus aportes, entonces ellos también nos dicen, mire, ¿por qué no le subimos acá? ¿Por qué no le bajamos acá? Pasemos acá. Todo se trabaja en equipo. Se saca un documento final, que es el que aprueban durante las sesiones de noviembre, y se arranca con ese presupuesto inicial para la vigencia 2025. Y lo que dice su merced, durante el 2025 es totalmente dinámico. Así como llegan nuevos recursos, en este caso para el ejemplo que pones de un convenio que se debe adicionar, pues va sumando. También va sumando, por ejemplo, los recursos que no se ejecutaron de la vigencia anterior, como te dije, son los recursos del balance. Eso va sumando, va aumentando el presupuesto. Hay cosas que nos lo disminuyen. Supongamos que en este momento, no conozco en este momento pues el estado de endeudamiento del municipio, pero supongamos que en este momento el municipio tiene que generar un pago de X valor, tiene que pagar otros 5.000 millones de pesos por X razón, porque perdió un litigio, etc. Ese dinero, ¿cómo se le resta o cómo se ve reflejado en el presupuesto? Eso afecta funcionamiento. Por ejemplo, yo no sé si usted se está refiriendo con una demanda. Supongamos que hay una demanda administrativa, que el municipio tiene una demanda administrativa por alguna razón. Esos son procesos que duran muchísimo tiempo. Y a ustedes preciso les tocó generar el pago, ¿sí? ¿Cómo afecta eso al presupuesto? No, gravísimo, porque eso afecta el comportamiento de los gastos, porque si es a través de para el ejemplo, de una demanda, de una sentencia, pues afecta al rubro de sentencias y conciliaciones, que también hay que dejarle proyectado un recurso. Cuando es el presupuesto hay que dejar recursos proyectados ahí. Que se dejaron muy poquitos, pues toca acudir a un traslado presupuestal, alimentar ese rubro, afecta a otros rubros también, y se ve afectada las finanzas del municipio por el pago de esas sentencias o de esas demandas, y pues claro, eso va restando recursos que se puedan destinar para otra cosa, pero afecta sobre todo funcionamiento y afecta el indicador de ley 617. Eso nos va aumentando el indicador de ley 617, que eso no es sano para las finanzas del municipio. Claro, se va poniendo en rojito. Claro, sí. Nosotros sabemos que el plan de desarrollo, pues evidentemente tiene todas las necesidades del municipio. Supongo que principalmente está el plan de gobierno del señor alcalde reflejado ahí. Sí.
y la intención, por supuesto, es cumplirle a todo el mundo. Pero hay algunos rubros específicos sobre los que haya prioridad, es decir, el señor alcalde dice principalmente pongámosle cuidado a cierto sector. Pues todos los sectores son importantes para el Sí, municipio, claro, todos son importantes, pero digamos que aquí lo más complicado que tiene el municipio es el sector de las vías, tanto rurales como las urbanas. Entonces es a donde más, digamos que son importantes, pero que a donde más se le inyectan recursos es al sector transporte, tanto del presupuesto propio del municipio como también de la cofinanciación que él hace, la gestión que él hace también es para vías. También está el sector de agua potable y saneamiento básico, también tiene En la administración, con la cotidianidad, y por estas épocas, es posible que le digan al alcalde, alcalde, le tengo una plata para que haga unos placahuellas, pero el alcalde tiene que hacer los estudios y diseños de ese proyecto o de una vivienda, etcétera. Y entonces si el alcalde la llama a su merced y le dice, Blanquita, necesito ya o ya 30 millones de pesos para pagar unos estudios y diseños, su merced, ¿qué le dice? ¿No hay plata? ¿Se los rebusca? ¿Cómo hace? Pues uno como tesorero, la buena gestión es eso, mirar de dónde buscamos esos recursos, porque si viene un proyecto de esa cofinanciación o esos estudios que valen 30 millones, voy a inventarme 300 millones, pues hombre, uno tiene que tratar de buscar de qué rubros y que se puedan hacer los traslados dentro de ese sector. Se colabora, bueno, más que colaborar, es como una obligación mía mirar cómo buscamos esos recursos de otros rubros que seguramente no es porque no sean importantes, pero que de pronto puedan Porque el problema de eso es que es muy posible que su merced el alcalde la llame a las 8 de la mañana y le diga que necesita 30 millones para los estudios y diseños, y a las 8:10 ya la llama que necesita el CDP. No, sí, pues ellos entienden que todo es un proceso. Por eso es que en los presupuestos se tiene que tener, uno de los principios para el presupuesto es la planificación. O sea, no estar ahí, pues nada improvisado. Exactamente, no. Si él ya pensaba ir, voy a inventarme aquí, a la Agencia Nacional de, no, mentiras, a Invías, por ejemplo, y es porque ya había quedado plasmado dentro de su plan de desarrollo una cofinanciación y sabíamos que ya teníamos esa obligación, que obviamente sí suelen a veces salir cosas así inesperadas, pero tampoco el presupuesto se trata tiene que haber una planificación, siempre tiene que haber una planificación, porque de lo contrario se están incumpliendo esos principios del presupuesto. Es admirable, secretaria, ver el nivel de experiencia que usted tiene alrededor de este tema de presupuesto y que nosotros como estudiantes lo estamos viendo en una materia dentro de las investigaciones que uno hace. Pero yo quisiera saber cómo usted alcanzó ese nivel de dominación del tema de presupuesto. Si desde la universidad usted lo conocía o mediante la experiencia usted adquirió eso, porque es un tema muy metódico y sobre todo muy importante por la responsabilidad legal que usted tiene pues con la administración pública y también con la sociedad, porque parte importante de la ejecución de una administración es que tenga un muy buen secretario o secretaria de Hacienda. Sí, pues gracias a Dios me puso acá como en este rol, es por algo, ¿cierto? La experiencia, pues ya terminando este año, son 21 años de experiencia trabajando en eso, en secretarías de Hacienda, tesorerías. He estado trabajando ya en 3 municipios aquí de la provincia. Esta aquí en San Bernardo es mi tercera vez que ejerzo, vengo aquí a desarrollar esta actividad como tesorera. Y pues obviamente la experiencia le enseña a uno, esa es la mejor universidad de la vida, ¿no? La experiencia, pero no quiere decir que uno se la sepa todas, claro que no, eso todos los días y con tanta normatividad que cada vez va sacando el Estado, pues entonces tiene uno que estar también muy al pendiente de todas esas normatividades, lo que lo regulan a uno. Y también pues he tenido la oportunidad a través de estos años, también he hecho bastantes diplomados y eso me ha ayudado también muchísimo. Los niveles de actualización y todo eso. Sí, señor, sí. Y dentro del ámbito, no solamente hablando de lo profesional, yendo a lo personal, usted, ¿qué es lo mejor de ser secretaria de Hacienda? Porque muchos de los que estamos en administración pública lo hacemos por vocación y porque nos gusta realmente desafiar y enfrentar los problemas de la sociedad y en este caso el municipio como San Bernardo. A mí pues la vocación el servicio a la comunidad. Es muy, muy satisfactorio ver que
a través de las actividades que uno desarrolla con el equipo de trabajo, porque eso no solo, eso es de un equipo, en cabeza del señor alcalde, de todos los jefes de despacho, de los compañeros de mi oficina, de aquí del consejo, de todo este equipo, cómo se consiguen recursos, que él hace la gestión, pero uno también trata del tema de los impuestos que son muy, muy importantes, cómo esos recursos se distribuyen de la mejor manera y verlos reflejados en bienes y servicios para la comunidad. Entonces es satisfactorio esa parte. Doc, en la parte pública también hay un componente que es muy importante, más que el técnico, que su merced, por supuesto, lo maneja a la perfección, que es el político, y es el que se vive precisamente en este recinto, en el recinto del Consejo. La siguiente parte es precisamente la aprobación de ese presupuesto, y esa aprobación está a cargo de los 11 concejales que tienen curul en este recinto. ¿Cómo inicia y cuál es la dinámica suya y del municipio con el Consejo Municipal para que a final de noviembre se apruebe el presupuesto por acuerdo municipal? Bueno, como habíamos dicho hace un momento, una vez que ya se consolida ese documento y se saca el borrador del proyecto de acuerdo que se trae acá, cumpliendo todos esos requisitos que ya hablamos, se radica y aquí pues al interior de la corporación comienza el estudio. Entonces yo en representación de la administración, yo hago el acompañamiento en todas las sesiones que van a tratar el tema de presupuesto. Estoy acá pendiente, estoy presente para socializarlo, para entrar en ellos, se trabaja en equipo, ¿cierto? Y digamos, las sugerencias que los señores concejales hagan respecto a cambios que ellos quieran, tienen que ser concertadas con el señor alcalde. O sea que si yo soy concejal, normalmente la oposición, y entonces yo le digo, secretaria de gobierno, a mí me parece que esos 3.000 millones de infraestructura no deben ser 3.000, sino que yo quiero que sean 5.000 y si no, no la apruebo. No. ¿Eso no es así? No, claro que no, porque precisamente ya hay aprobados aquí un plan de desarrollo donde están plasmadas unas metas con valores, que ese es el plan plurianual de inversiones. Entonces, eso ya fue aprobado también acá. Entonces ya saben que para esa placahuella o para ese tantos metros de placahuella que van a hacer en el municipio, porque no es que se deje especificado por placahuella, sino tantos, en el plan de desarrollo una meta que dice construcción de 800 metros de placahuella, ¿cierto? Para el año 2025. Eso tiene un valor de tanto, pues ahí ya ellos mismos habían aprobado eso. Los cambios que haga el Consejo tienen que ser consensuados con la alcaldía y por supuesto y con teniendo en cuenta lo que ya aprobaron antes. Exactamente, sí. Por ejemplo, si el Consejo dice hay muy poquito dinero en el rubro de víctimas, por decir cualquier cosa, queremos que están 30 millones, queremos que estén 50 millones. ¿Eso se podría hacer o definitivamente si ya está aprobado, si ya se hizo el estudio técnico, no se podría? Pues es que sí, ese es el valor que se proyectó a través de las administraciones, porque ya viene de una planificación en unas actividades que se comprometieron para el año 2025. Entonces, a que las mesas de participación, que los proyectos que tienen a desarrollar para el año 2025, eso ya tiene un cálculo. Entonces, los 30 millones son suficientes. Y no hay necesidad de colocarle más, no sé. Si finalizadas las sesiones y finalizadas las discusiones en el Consejo, definitivamente no hay un acuerdo, como pasó ahorita con el presupuesto nacional con el gobierno Petro, y no aprueban, definitivamente el Consejo archiva en plenaria el presupuesto y se acabó en noviembre y no hay más tiempo. ¿Qué camino le queda a la administración para aprobar ese presupuesto? Digamos que archivarlo no lo archivarían, porque archivarlo es cuando no cumplió con las normas legales, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos que lo presentamos en debida forma, dándole cumplimiento, pues no lo pueden archivar. En ese caso se ha dado cuando ellos lo aprueban, lo digo porque eso me ha sucedido en otros municipios donde ya he trabajado, donde vamos otra vez a ese ejemplo de que es que yo quiero que le suba a este rubro 30 millones y quiero aparte que se le coloque acá. La administración no estuvo de acuerdo. Ellos sí o sí lo aprueban así, como ellos lo dijeron, lo pasan a la administración, en este caso al despacho para ser sancionado. Para el proceso de sanción. Entonces, pues el alcalde, como vio que tuvo cambios que no fueron concertados, entonces no lo sanciona. Eso se envía al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. O sea, y mientras el tribunal decide, que eso podría ser un proceso largo, entonces, ¿por decreto se aprueba? Por decreto se comienza a ejecutar el presupuesto
tal, El borrador. por decirlo así, sí señor, El borrador, mientras ¿qué se que el dice? tribunal decide, el que se presentó inicialmente acá se comienza a ejecutar ese por decreto y ya el tribunal toma las decisiones, si sí le da la razón a los concejales o le da la razón en este caso a la administración. En el proceso, bueno, ya arrancamos el año 1 de enero del 2025, sea por decreto, sea porque el Consejo lo aprobó. Ya cómo arranca ese proceso de ejecución, es que, por ejemplo, normalmente la comunidad le pregunta, ¿qué es una disponibilidad? ¿Qué es un registro presupuestal? ¿Cómo es que ustedes contratan? ¿Cómo es que se gastan el billete? Sí, entonces, bueno, ya entonces vamos a decir que el presupuesto fue aprobado aquí a más tardar el 30 de noviembre, se pasa ya al despacho del señor alcalde para que le hagan todo el proceso de sanción. Sancionatorio. Exactamente. Después de eso se hace el decreto de liquidación de ese presupuesto, entonces ya queda el presupuesto queda en firme y en la vigencia 2025, entonces el presupuesto se comienza a ejecutar a través de la ejecución de sus planes que están en el plan de desarrollo, sus programas, proyectos, metas, y comienzan a hacer el proceso precontractual en cada una de las dependencias, de acuerdo a los compromisos que tienen. Para eso está la oficina de contratación. Ellos empiezan a hacer todo el tema de estudios, todo el proceso precontractual, y a su vez solicitan la disponibilidad presupuestal en tesorería, hacen una solicitud que va firmada por el ordenador del gasto. Entonces yo entrego la disponibilidad, ellos siguen con el proceso contractual. Una vez que se cumplan todos los requisitos, como dice la norma en contratación, queda en firme ese contrato, ya sea de suministro o ya sea de un servicio. Se lleva nuevamente ese contrato o esa resolución, ese acto administrativo para emitir el registro presupuestal. Emitimos el registro presupuestal, ellos hacen acta de inicio y ya queda consolidado. Doc, en el proceso de ejecución de este presupuesto, ¿cómo interactúa la Secretaría de Hacienda, o en este caso de San Bernardo, la Tesorería General, con los entes de control? Por ejemplo, a la Contraloría tenemos que rendir informes, a la Contaduría General de la Nación, la Procuraduría de pronto hace algunas recomendaciones. ¿Cómo funciona esto con los entes de control? Esto es un desgaste bastante dispendioso, pero que es absolutamente necesario, porque pues gracias a los entes de control que tenemos es un control de que se cumpla con la normatividad en cuanto a la ejecución del presupuesto. Entonces, a la final no lo vemos como que, ay, qué fastidio, no. De verdad que es una herramienta importante. Lo que usted dice, Miguel, durante todo el año se tienen que rendir informes. Algunos son mensuales, otros son trimestrales, otros son semestrales y otros son anuales. Entonces, ahorita pues el informe, el que más consolida todo es el CUIPO, que ese es el que se rinde a la Contraloría Departamental y a la Contraloría General. También está la Contraloría Departamental, está que el CIA Contralorías, que el CIA Observa. A la Contaduría General de la Nación también se rinden informes. En el caso de la Tesorería de San Bernardo, pues el contador es el que se encarga de rendir estos informes. Nosotros lo que hacemos es organizar la información, consolidarla, y él se encarga de subir a todas esas plataformas. Pero es un proceso, digamos que eso le sirve a uno mucho como funcionario público para uno protegerse, cuidarse, hacer las cosas bien. Que se cometen errores, claro que se cometen porque somos humanos, por descuido, por lo que sea, uno comete errores, pero todos esos informes permiten que ellos allá obviamente los procesan y después pues ya vienen también unos requerimientos. Mira que aquí nos subieron esto, que por qué esto no cuadró, que por qué pasó esto. Entonces son procesos importantes que gracias a Dios existen para que nos cuidemos. Como lo decíamos antes, el dinero, el presupuesto público, la platica se gasta en contratación. La mayoría de la plata que llega al municipio, porque acá se contrata personal, acá se contratan obras, se contratan suministros, toda la plata es por contratación. En esos procesos precontractuales y contractuales, ¿cómo interviene la Secretaría de Hacienda? ¿Cómo interviene la Tesorería? Claro, nosotros no es que hagamos parte de ese proceso, pero somos fundamental porque nosotros tenemos que expedir un CDP, que es donde comienzan a nacer un proceso precontractual. El certificado de disponibilidad presupuestal, que es el que dice que en el presupuesto de ese año hay un recurso en tal rubro, denominado así, con tal fuente de financiación, y que su destinación es esta. Ese es el CDP. En las licitaciones, una licitación pública por X monto, la Secretaría, ¿se hace parte del comité evaluador? Sí,
Yo hago parte del comité evaluador. O sea, su merced En la puede parte decir, financiera. pasa o no pasa, cumple o no cumple. Que O sea, su se- merced tiene res- voz y voto. Respecto a la parte financiera de ese proponente, de esa persona que quiere contar con el municipio, debe cumplir. Hay unos índices que hay que cumplir y uno califica eso. Sí, señor. Dentro de, ya digamos que mi pregunta para terminar es, en el ejercicio, por ejemplo, de liderazgo en juventudes, consejero de juventudes, tenemos un estatuto de ciudadanía juvenil y el sistema general de participaciones no tiene un rubro destinado específicamente para juventudes y lo acompaña junto a infancia y adolescencia. Y muchas veces me he encontrado con situaciones en las que el presupuesto no es suficiente para cumplir algunos de los artículos del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Entonces yo entro con el enlace de juventudes a decirle no está completo y necesitamos un poco más. Ahí cómo el ciudadano puede participar dentro de la ejecución de ese presupuesto, porque como lo hablábamos y algo que me parece muy interesante es que es dinámico, se pueden hacer traslados. ¿Cómo se genera esa dinámica a veces, por ejemplo, teniendo en cuenta esta situación que a mí me acontece comúnmente? Bueno, de pronto usted habla de usted como joven, ¿cierto? Primero, en el municipio, por ejemplo, aquí existe la política de juventudes. Están los consejeros que también son jóvenes, ¿no? El Consejo de Juventudes, exactamente. Y dentro del plan de desarrollo quedaron metas para desarrollar con el tema de juventudes. Incluso se tiene un enlace aquí contratado por el municipio, que es el enlace entre la administración y ese grupo de jóvenes. Entonces, sí hay recursos que son insuficientes, sí, siempre. Nunca los recursos son suficientes para cumplir todas las necesidades que se requieren en cualquier sector, no solamente en el tema juventudes. Son recursos, pero por lo menos que sí se les atiende en algo. Ahora usted nombra algo de traslados, es muy importante ese tema. Resulta que ahora los traslados presupuestales solo se hacen al interior del Consejo Municipal. O sea, ya el alcalde no puede coger que recursos que tengo en el sector agricultura y los puedo pasar para el sector vías, transporte, no. Ni Se teniendo tienen, las famosas facultades. es que las facultades son solamente para hacer traslados dentro de cada sector, dentro de cada sector. Entonces, su merced puede hacer traslados dentro del sector agricultura. Dentro de las disposiciones generales del presupuesto, es posible, no, o mejor, sí es posible determinar eso. O sea, en las disposiciones generales no se puede determinar que el alcalde lo haga entre sectores. No, ya no. ¿Ya no se puede? Ya no. Ya hay sentencias claras a donde no, porque como el presupuesto es aprobado por un consejo municipal, los cambios también tienen que ser a través del consejo. Lo que sí, vuelvo y repito, tiene facultades es para mover dentro de su mismo sector. Dentro del sector educación puede ser movimientos, dentro del sector agricultura, dentro del sector transporte, dentro de, así, cada uno de los sectores pueden hacer. Entonces, por eso es tan importante la planificación del presupuesto. Es muy, muy importante, porque así ya después no se tienen esos inconvenientes. Sí, bueno, hay un otro tema, y ya con esto terminamos esta charla con su merced, pero que también es muy importante, es el tema del servicio a la deuda. ¿Cómo funciona? Si a mí me dicen en la calle que es el servicio a la deuda, yo no tengo ni idea qué es esa vaina. Tengo que acudir a una persona como su merced que tiene tanto tiempo de experiencia para que me cuente qué es el servicio a la deuda, cuánto es el monto de endeudamiento que tiene un municipio como San Bernardo, qué tiene que hacer el alcalde para pedir un préstamo, cómo funciona ese tema. Bueno, para el caso de San Bernardo en este momento, no, vamos a lo primero, ¿qué es el servicio a la deuda? Es un empréstito que es un crédito, digamos que el municipio se endeuda ante una entidad financiera que esté legalmente constituida. Pero entonces yo voy como alcalde y le digo al banco Pepito, no, présteme plata, no, que no, yo no, tengo no. acá. No. Para hacer eso es porque primero tiene una necesidad, ¿cierto? Entonces vamos a pensar, pavimentación de vías urbanas. ¿Cuáles son las vías que va a pavimentar? Tiene que traer aquí al consejo un proyecto de acuerdo para que le autoricen sacar ese empréstito. Y si el consejo dice que no, nada que hacer. Pero tienen que argumentar por qué no. O sea, no es porque, no, porque está argumentado que no cumple con unos requisitos. Entonces también tiene que haber previo unos estudios, un CONFIS, elaborado un CONFIS y traer también un estudio de diferentes entidades financieras. Entonces esta entidad financiera fue la que le ofreció una mejor financiación, o sea, una mejor tasa de interés. Entonces, bueno, traen aquí el proyecto de acuerdo para la aprobación de ese empréstito. También se tiene que tener lo que usted dijo ahorita, la capacidad de endeudamiento
que por lo general se tiene en cuenta dentro del marco fiscal de mediano plazo qué capacidad de endeudamiento tiene el municipio, o sea, si tiene los recursos para pagar ese crédito. Y una vez que aquí lo aprueben, entonces ahí sí ya vas al banco. ¿Esa capacidad de endeudamiento cómo se mide? ¿Entre ingresos, gastos? Sí, señor, entre ingresos y gastos, ¿Es todo un el porcentaje? tema es un porcentaje, sí. Eso nos ayuda mucho también planeación departamental a sacar esa capacidad de endeudamiento, basados en los informes que se han rendido, las ejecuciones presupuestales, y sacan, entonces al municipio sí tiene, porque toca traer, acompañado a ese proyecto de acuerdo, tiene que traer la certificación de capacidad de endeudamiento, eso la pide Normalmente, la planeación. Uno en el común, ay, que es que el alcalde dejó endeudado el municipio, que es que el alcalde no piensa en el municipio. Pero bueno, muchas veces estos empréstitos son importantes. Pero estos empréstitos y este endeudamiento, ¿eso es lo mismo que las vigencias futuras? No. No. ¿Qué son las vigencias futuras? Las vigencias futuras es cuando usted tiene un proyecto, ¿cierto? Y no lo va a ejecutar todo, o lo ejecuta, pero no todo con plata del actual presupuesto, o sea, de esta vigencia, sino que tiene que también tomar plata del siguiente presupuesto. Entonces están las vigencias futuras. Lo aprueba el Consejo también. Entonces toca traerlo aquí para que aprueben, para comprometer vigencias ¿Y en el futuras. último año yo lo puedo hacer? No, en el último año de periodo de gobierno no se puede hacer. No. Pero Eso solo se hace por un solo año de una sola vigencia, no puede ser más de 3 o más de 2. Tengo entendido que solamente por una vigencia. Si este año pasamos aquí para comprometer vigencias futuras, entonces para los recursos son del año 2025. Ok. Sí, señor. En el acuerdo queda que tiene eso de vigencia un año para que ejecute eso. ¿Esas vigencias futuras yo las puedo tomar de cualquier sector? Depende, por supuesto, del proyecto. Sí, depende del proyecto. ¿Y los empréstitos? También depende Porque del proyecto. los empréstitos pues también dejan una plática comprometida del municipio pues a años Pues siguientes. este caso de San Bernardo es así. El alcalde anterior dejó un empréstito de 800 millones y que se está pagando en este periodo de gobierno. ¿Cuánto se paga mensual? Este crédito, son 3 créditos. Este crédito se acaba de pagar, esos créditos se acaban de pagar en el 2027. O sea, hicieron las obras, pavimentaron las calles, pero se están pagando. ¿Y más o menos mensualmente cuánto puede pagar un municipio? Esos son cuotas trimestrales, se están pagando, hay uno de 26 millones, hay otra de 14 millones y hay otra como de 7 millones. Entonces ahí como... Son más o menos como 35, Sí. 40 millones de pesos que paga el municipio, o sea, servicio a la deuda. Y eso se reporta a la Contraloría. Claro, Se puede reportarlo a la Contraloría Departamental, sí. A la Contraloría. Es mensual. Pues video, con esto creo que hemos abordado el tema del presupuesto municipal. Nos agrada muchísimo que su merced con su experiencia nos lo haya contado. Quisiéramos que usted nos dejara un mensaje, nosotros que somos estudiantes de administración pública, en estos momentos tan complejos que tiene el país, donde la economía no está muy bollante, donde desafortunadamente seguimos viendo escándalos de corrupción, donde seguimos con temas de clientelismo, pero que por supuesto depende de nosotros que estamos estudiando que esto cambie. ¿Qué mensaje nos puede dejar a todos los compañeros del módulo de presupuesto público y por supuesto a la ESA? Bueno, pues que es un ejercicio interesante, que sí es complejo, que hay que tener muchísimo cuidado, que toca estar uno muy atento a la normatividad para no caer en errores, que si son errores, pues que sean errores más digamos que de forma, no de fondo, que animarse. O sea, está permitido meter la pata, pero no la mano. No, ninguna de las dos. No, Ninguna de las dos. Que se animen, que saquen adelante esas carreras que son muy bonitas y lo más importante es el servir a la comunidad, el que con sus conocimientos, con el trabajo que se hace con amor, que todo lo que haga uno en cualquier rol hay que hacerlo con mucho amor, con mucha dedicación, usted contribuya a que a través del señor alcalde y de todas las dependencias se saquen proyectos adelante con su prontitud, con su buena manera, con su actitud, ¿cierto? De estar siempre al servicio, que hay que tener mucha paciencia. En esto sí se necesita de mucha paciencia, pero es un ejercicio interesante. Yo creo que para mí es muy importante aprender de ustedes dos, siempre lo he dicho, la experiencia es algo que poco a poco se va contagiando y creo que de ustedes se nota mucho ese manejo acerca de los temas de presupuesto, sobre que es dinámico, sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Muchas gracias por acompañarnos esta vez. La verdad que me encanta mucho a mí como Cristian Fabián, estudiante de Administración Pública y Contaduría Pública. Creo que estos espacios son de gran importancia para mí. Gracias, Cristian, y lo felicito por ese
proyecto que también lleva en su vida, le va a contribuir muchísimo a su desarrollo personal y sobre todo a la comunidad. Igualmente, pues Miguel, muchísimas gracias. Siempre bienvenidos aquí al municipio de San Bernardo. Y más que aprendo yo más de ustedes que con estas reflexiones me sirve a mí también muchísimo. Gracias.